Estábamos comentando fuera del aire, y te lo digo, Emilio Valles Vidrio, y lo digo públicamente. ¿Qué trancazo han sido tus historias? No, no, no. Tú entras a YouTube y digamos que de las vistas de los programas que han incluido tus historias, tienes un top 10 que dices, válgame. Fíjate, está la historia de la manada, aquella historia en Japón de 100 hombres o más que violan a una mujer, que luego eso inspira para el caso de la La manada que manada. sucede en Pamplona, el caso de los tesoros de México, otra historia tuya que es un trancazo. Cuando traes tus relojes, madrazo igual. También. Cuando trajiste la Virgen de la Leche Ajá, de la de Natividad también. de Natividad, trancazo. Qué maravilla disfrutar tus historias. Y hoy llega una que me parece increíble, que es la leyenda de la flor de Nochebuena. Es jueves de historias con Emilio Valles Vidrio. A ver, ¿la leyenda de la flor de Nochebuena? De México para el mundo, aunque ustedes no lo crean, que además pocos en el mundo saben que la flor de Nochebuena es mexicana. Al igual que el pavo, algo que hacen allá en Estados Unidos y que celebran el Día de Acción de Gracias, bueno, sépanlo que esto nace aquí en México. Pero bueno, vamos a contar primero un cuento para que ustedes tengan idea de lo que les estoy platicando, que es un cuento de la época colonial. Y cuentan que en un pueblo muy pequeño, habitaba una niña muy humilde que cada año esperaba con ansias la llegada de la Navidad. Pero su papá, pues era muy pobre. Eran una familia muy pobre, su papá no tenía trabajo ese año y tampoco tenía dinero para poder ofrendar frutas, dulces o juguetes al niño Jesús durante la misa de Nochebuena, por lo que se encontraban muy preocupados y muy tristes. Al llegar la hora de la misa, entonces comenzaba la procesión y todos iban caminando hacia la iglesia junto con sus padres llevando sus ofrendas. Sin embargo, la niña no llevaba nada. Como era pobre, no tenía un regalo para el niño Jesús. Y al ver que todos los niños cargaban las mejores ofrendas, se llenó de vergüenza por ir con las manos vacías, así que corrió llorando y se escondió atrás de unos arbustos. De pronto escuchó una voz de un niño que le dijo: «Ya no llores, mi niña. Arranca estas plantas verdes que están ahí y llévalas al altar del niño Jesús». La niña, secándose las lágrimas, decidió hacerle caso al niño y tomó un manojo de aquellas plantas silvestres. Aún llena de pena por pensar que su ofrenda era simple y lamentable, caminó lentamente hacia el interior de la iglesia. Al llegar, los parroquianos lanzaron una expresión de sorpresa, pues eran las flores más hermosas que habían visto sus ojos. La planta verde había cambiado sus hojas de color milagrosamente y ahora resplandecían de un color rojo intenso y tenían forma de estrellas. «Feliz Navidad, niño Jesús», dijo la niña al depositar su maravillosa ofrenda frente al altar. De ese día, la flor de Nochebuena creció en todas partes de México durante la Navidad, un regalo del niño Jesús. Esa es la historia o la leyenda de la Nochebuena en un cuento que pues ha recorrido el mundo de la época colonial. Pero lo cierto, Fer, amigos, pues es que el hecho que la flor de Nochebuena pues se usaba desde mucho antes, desde la época indígena, desde la época prehispánica, porque para las culturas indígenas de México la flor de Nochebuena estaba ligada a los guerreros que creían que su color rojo simbolizaba la sangre de aquellos que morían en batalla y quienes regresaban para bendecir con sus mieles a esta flor, a esta planta que gracias a la sangre de los guerreros se volvía roja y entonces era un color intenso precisamente por esta sangre. Pero también representaba la sangre de los sacrificios al dios Sol y estos fuertes significados espirituales combinados con esta pues deslumbrante belleza que tenía y que inspiraba al fuego ardiente y vivaz, la convirtieron en una de las ofrendas predilectas para la diosa madre Tonatzin.
mucha atención porque ya desde los tiempos prehispánicos, una de las ofrendas principales para la diosa a los que pues, los indígenas creían y veneraban como madre era a Tonantzin. Y entonces le llevaban la flor de Nochebuena. De hecho, se cuenta que el mismo Moctezuma en Nezahualcóyotl, cuando hacían las grandes fiestas y los grandes banquetes, adornaban sus jardines con la flor de Nochebuena y la mostraban y la señalaban como un respeto precisamente a aquellos que se habían ido al inframundo y que habían entregado su vida precisamente por defender al pueblo, y era, justo como les decía, la sangre de estos guerreros. En náhuatl se le conoce con el nombre de Cuetlaxóchitl, que significa flor que se marchita. En la región de Veracruz, en el Tajín, a la flor se le llama Postuxotl en Totonaco. Pastuxóchitl en Totonaco, sí es cierto, perdóname. En Michoacán, Huanipeni. Y en Morelos, de los que hablan el dialecto de Telcingo, les dicen Poscuatzóchitl. Estos señalamientos o nombres que se le han dado a conocer, pues han sido los que han trascendido a lo largo de la historia. Pero dicen también por ahí que fueron los franciscanos, los monjes franciscanos, quienes vivían en Taxco, los primeros en utilizar esta flor de Nochebuena y relacionarla justo con la natividad, con el nacimiento de Jesús. De ahí precisamente que adquiriera el nombre de flor de Nochebuena, como se le conocía precisamente por una ofrenda que se le daba al niño Jesús. Entonces ya con esta llegada de los españoles, la Cuetlaxóchitl también fue usada en las cruzadas evangelizadoras, representando precisamente el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y por supuesto a Tonantzin la asimilaron como la Virgen María, y después deriva en lo que nosotros ya conocemos como la Virgen de Guadalupe. Por eso muchos de los peregrinos que llegan a la basílica o con las festividades a lo largo y ancho del país, los 12 de diciembre, desde antes, un poco antes de los 12 de diciembre, es como se representa y como se regala esta flor de Nochebuena, relacionándola no tanto con no necesariamente con la Natividad, sino también con la Virgen de Guadalupe. Entonces, ahí estos simbolismos cristianos y católicos que se van hilando a lo largo de la historia, desde Tonantzin o de Nezahualcóyotl hacia lo que fue la colonia y luego justamente lo que hoy conocemos como la flor de Nochebuena, ya con esto. Pero se preguntarán cómo es que el mundo conoce a la flor de Nochebuena, porque no solamente es una representación o una parte importante de las fiestas navideñas. ¿Cómo lo representa el mundo? Y ahí les va el regreso de lo que ahora nosotros la utilizamos precisamente para Navidad. Resulta que por ahí de el año 1825-1828, aquí en México vivía el embajador de Estados Unidos. En México, Joel R. Poinsett, o en inglés, Joel R. Poinsett. What? Joel R. What Poinsett. did he Okay. say? Entonces, bueno, para términos claros, le diremos Joel. Exacto. Bueno, Joel, al viajar por México, resulta que llega a Taxco y está una celebración en Taxco en donde tienen la flor de Nochebuena. Queda asombrado precisamente por la belleza de esta flor, que además era muy abundante, y decide llevárselo. Él era aficionado a la botánica, así que compra varias de estas plantas y las envía a Estados Unidos y las nombra poinsettia en su honor. Y en una exposición en Filadelfia, en 1929, es donde se conoce de manera comercial esta poinsettia. Y es justo un alemán llamado Albert Eike que llega a California, se encuentra con esta flor, la poinsettia, y él la hace comercial y la empieza a distribuir en todo Estados Unidos. Pone una empresa de floricultura y la empieza, digamos, a crear nuevas especies, porque entonces ya aparece la flor de Nochebuena blanca, la morada, pero es a través de la principal, de la flor de Nochebuena, la roja, que él empieza a distribuirla. Se la vende a un hombre llamado Robert Buist, que es el que la lleva
que era un encargado de unos viveros, y es el quien la lleva a Europa. Y en Europa, pues ya se empieza a conocer también la flor de Nochebuena, pero, insisto, no se conoce como flor de Nochebuena, sino como poinsettia. Mucho se ha hablado de que este hombre, el embajador de Estados Unidos en México, nos robó la flor de Nochebuena. No, no es que la haya robado, simplemente la introdujo a su país como una planta desconocida y que finalmente, gracias a Albert Eich, el alemán, es como se empieza a utilizar porque la empieza a vender en Navidad y es como se instituye ya como una planta simbólica de las fiestas navideñas. Aquí en México, hace 8 días justamente, el 8 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Nochebuena. Pero ahí les va lo más curioso de todo. Soné a vaca tú. Ajá. Ahí les va lo más curioso de todo. Coincidentemente, el Día de la Poinsettia en Estados Unidos se celebra en honor al día en que murió Joel Roberts Poinsett. ¿Qué día murió? ¿El mismo? El 12 de diciembre de 1851, el Día de la Virgen de Guadalupe. Desde Tonatzin para el mundo. La Virgen, la flor de Nochebuena. ¡Qué historia, Emilio! Cómo el ¡Qué universo historia! congenia con todo, ¿no? ¡Qué! ¡Wow! Nada de esto sabía. ¿Ustedes? ¡Qué cosa, Emilio! ¿Cómo lograste encontrar todos estos datos? Está muy interesante, ¿no? Bien interesante, muy interesante. Nada más para decirles que México ocupa el 4º lugar en escala mundial en superficie cultivada, con alrededor de 330 hectáreas dedicadas justamente a los 20 millones de Nochebuenas que cada año con año salen al mercado. 20 millones. En 330 hectáreas no es poco, Emilio. Pues son repartidas en Taxco, en Morelos, Michoacán, que son las principales. Las principales, ¿verdad? No, qué historia. Emilio, gracias por este año. Gracias a ti, No tengo palabras para decirte más que te admiro, somos grandes compañeros de trabajo, pero además mi amigo. Y gracias por confiar en mí. No, tus historias, todo. No, gracias, de verdad, gracias. ¿Lo gozas? Muchísimo. Bueno, el día que no me avisas, ¿eh? No. Y le jalamos para otro lado. No, me encanta. Y inventamos algo que te guste.